Hola a todos. Si estás viendo este video, te pido un favor muy especial. Ayúdanos con este canal dándole like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Y si te gusta lo que ves, por favor, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos encantaría saberlo. Ahora sí, te invito a que disfrutes de esta increíble historia sobre cómo una simple pregunta de una niña de 6 años cambió la vida de un hombre que parecía no tener salvación. Esta es la historia de Antonio, Sofía, y cómo un encuentro en un autobús cambió el destino de ambos para siempre. Una historia de redención, compasión y la increíble fuerza de la humanidad cuando menos la esperamos. Era una mañana de miércoles cuando todo cambió. Pero antes de contar el encuentro, debes entender quién era Antonio Bianche. Para eso necesitamos retroceder varios años. Antonio Bianche no fue siempre un hombre malo. Esa es la verdad que nadie quería aceptar. Su infancia fue difícil. Creció en los barrios pobres de Nueva York, donde el crimen no era una elección, sino una necesidad de supervivencia. Su padre fue un hombre violento que le enseñó que la única manera de sobrevivir en este mundo era ser más duro que los demás. A los 18 años, Antonio entró en el negocio familiar. No fue una decisión de libertad, fue un destino que le fue impuesto desde el nacimiento. Durante 40 años, construyó un imperio. No fue construido con dinero honesto o tratos legales. Fue construido sobre drogas, extorsión, violencia y miedo. Miles de personas fueron heridas por sus decisiones. Cientos fueron asesinadas directamente o por orden suya. Su nombre era sinónimo de terror en Nueva York. Pero en los últimos años, algo cambió dentro de Antonio. No porque se volvió mejor de repente, sino porque su cuerpo y su mente comenzaron a fallar. Los ataques de pánico comenzaron, las pesadillas empeoraron, perdía el apetito, no podía dormir. Su médico privado le dijo que tenía depresión severa, que su cuerpo estaba colapsando bajo el peso de décadas de violencia. Antonio sabía lo que eso significaba, sabía que sus enemigos verían su debilidad y lo matarían, así que decidió esconderse. Pero no en sus penthouse o sus mansiones. Decidió desaparecer en las calles de la ciudad donde nadie lo esperaría. En la gente común, en lo ordinario. Era una mañana de miércoles cuando Anthony decidió tomar el autobús número 7. El autobús urbano número 7 era una ruta que conectaba los barrios pobres con el centro de la ciudad. Era el tipo de autobús donde viajaban trabajadores domésticos, cuidadores, niños en edad escolar y personas que no tenían dinero para un taxi. Antonio se vistió diferente ese día, sin el traje de seda italiana que lo marcaba, sin los anillos de diamante que gritaban poder, sin los guardaespaldas obvios, solo un hombre con un abrigo gris desgastado y un sombrero que le cubría parcialmente la cara. Pagó su tarifa como cualquier otro pasajero, se sentó en la parte trasera del autobús y bajó la cabeza. El dolor en su pecho era intenso, una bala de hace 3 días que había logrado atravesar su armadura hecha a medida. El médico le había dicho que había estado a milímetros del corazón, que había sido un milagro que sobreviviera, pero Antonio no creía en milagros, creía en violencia, poder y control. Y ahora ninguno de esos le servía. El autobús se llenó. Trabajadores con cafés en las manos, estudiantes con auriculares, una madre con 2 niños que no dejaban de pelear. Nada fuera de lo ordinario. Antonio mantuvo la cabeza baja. Nada podía conectarlo con el mundo del que estaba huyendo aquí, en este autobús. Nada excepto... «Hola, señor, ¿está bien?» Antonio levantó la cabeza lentamente. Su primera reacción fue de defensa. Su mano se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba bajo el abrigo. Necesitaba ver quién se atrevía a hablar con él.
En su mundo, la interrupción era una insolencia. En su mundo, una pregunta así era una provocación. Pero lo que vio lo detuvo en seco. Una niña, de aproximadamente 6 años, estaba de pie a su lado, sosteniendo una de las correas de seguridad del autobús con una mano pequeña. Su otra mano sostenía un pequeño espejo de bolsillo de plástico, el tipo que puedes comprar en cualquier gasolinera por $1. El uniforme escolar que llevaba era rosa y blanco, un poco demasiado grande para ella. Sus calcetines de rayas no combinaban, su mochila era una mezcla de remiendos y desgarro, pero sus ojos eran los más limpios, más inocentes, más auténticamente preocupados que Antonio había visto en décadas. ¿Estás preocupada por mí?, preguntó Antonio, sus palabras saliendo más suave de lo que había hablado en años. No podía evitarlo. Algo en esa niña lo había desarmado completamente. «Te ves muy cansado», dijo la niña, con la honestidad brutal de la infancia. «Y tienes la cara muy triste. Mi mamá dice que cuando alguien tiene la cara así, significa que está pasando por algo malo. Dice que es bueno preguntar si la persona está bien, porque a veces las personas tristes solo necesitan saber que alguien las ve, que alguien se preocupa». El autobús se balanceó en una curva. La niña se tambaleó y Antonio, por instinto puro, extendió su mano para estabilizarla. Sus dedos, ensangrentados metafóricamente por décadas de violencia, ahora sostenían a una criatura tan frágil que parecía podría romperse con el viento. Por un momento, Antonio Bianchi, el temido jefe de la mafia, experimentó algo que creía que había perdido para siempre: ternura. «¿Cuál es tu nombre, pequeña?», preguntó. «Sofía», respondió, sonriendo como si hubieran sido amigos toda la vida. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?». Antonio no estaba seguro de cuándo fue la última vez que alguien le preguntó su nombre, como si realmente quisiera saber la respuesta. En su mundo, todos sabían quién era. Su nombre era una palabra que podría hacer que hombres adultos temblaran. La pregunta hubiera sido insultante, pero aquí, en este autobús ordinario, con esta criatura extraordinaria, parecía perfectamente natural, como si la pregunta más simple del mundo fuera lo más importante que jamás le hubieran hecho. «Me llamo Antonio», respondió. «Antonio es un nombre bonito», dijo Sofía con la sabiduría que solo los niños poseen. «Mi abuelo también se llamaba Antonio. Él murió hace 2 años. Yo aún lo extraño mucho». Antonio sintió algo rompiéndose dentro de él, algo que había estado sellado durante décadas, algo que pensó que había muerto hace mucho tiempo junto con su capacidad de amar, confiar o sentir. «Siento escuchar eso», dijo simplemente. «Él también estaba muy triste al final», continuó Sofía, como si estuviera compartiendo un secreto importante que solo ella podía entender. Decía que había hecho muchas cosas malas en su vida, que no sabía cómo arreglarlo, que era demasiado tarde para cambiar. Antonio sintió que su garganta se cerraba. Era como si esta niña estuviera leyendo directamente desde los recovecos más oscuros de su alma. «¿Qué le dijiste?», preguntó Antonio, con más interés del que había mostrado en cualquier cosa en años. «Le dije que nunca era demasiado tarde», respondió Sofía con confianza absoluta. «Le dije que mientras tuvieras vida, tenías la oportunidad de ser mejor, que el pasado no define quién eres, sino solo quién fuiste. Le dije que las personas pueden cambiar si realmente lo desean». «¿Él te creyó?», preguntó Antonio. «Al principio no», dijo Sofía bajando la cabeza. «Pero después, poco a poco, empezó a cambiar. No fue rápido, pero fue real. Antes de morir, me dijo que era feliz, que incluso en sus últimos días fue feliz porque dejó de vivir con miedo, dejó de llevar todo ese dolor, dejó que la gente lo amara». El autobús disminuyó la velocidad. Sofía se agarró a la correa, pero su otra mano seguía descansando cerca de Antonio, como si quisiera asegurarse de que seguía allí.
Este es mi parada, anunció con pesar. Tengo que irme. Mamá me está esperando. Tengo escuela. Espera, dijo Antonio, deteniéndola. Rebuscó en su bolsillo y sacó su billetera. Dentro había un pequeño tarjeta de negocios. La información era completamente falsa, por supuesto. Solo un número, solo un nombre. Antonio. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, llama a este número, dijo entregándole la tarjeta. Podemos tomar chocolate caliente juntas. ¿De acuerdo? Sofía tomó la tarjeta como si fuera un tesoro inestimable. Sus ojos brillaron. ¿Lo prometes?, preguntó. Lo prometo, respondió Antonio, y en ese momento supo que estaba haciendo una promesa que cambiaría su vida de una manera que no podía ni siquiera imaginar. Sofía se levantó en la siguiente parada. Antes de bajar, se giró y lo miró directamente a los ojos. Adiós, Antonio. Espero que tu corazón deje de estar tan triste, porque creo que tienes mucha bondad dentro de ti. Solo está cubierta de oscuridad ahora. Pero la bondad siempre puede brillar de nuevo si dejas que lo haga. Y se fue. Antonio se quedó mirando por la ventana mientras ella bajaba del autobús. Sofía se unió a una mujer en la acera, probablemente su madre. La mujer tenía cabello castaño atado en una cola de caballo práctica. Llevaba lo que parecía ser un uniforme de trabajadora. Ella también se veía cansada. La mujer tomó la mano de Sofía mientras caminaban hacia la escuela. Podía ver a Sofía hablando animadamente, probablemente contándole sobre su encuentro con Antonio. La madre miró hacia atrás una vez, hacia el autobús. Por un momento sus ojos se encontraron con los de Antonio. En ese instante, Antonio sintió que algo en su mundo se inclinaba, como si el eje de su existencia hubiera cambiado sutilmente. Pero luego se fueron, y Antonio se quedó solo en el autobús, sosteniendo una tarjeta de negocios que nadie jamás usaría, con una promesa que creía poder mantener, pero que no sabía cómo. Parte 2. El cambio comienza. Los siguientes días fueron los más extraños de la vida de Antonio. Regresó a su penthouse, a su imperio, a su vida de poder y violencia. Pero algo en él había cambiado de manera fundamental. Bruno, su mano derecha durante 20 años, lo notó inmediatamente cuando Antonio regresó a la mansión. ¿Qué sucedió?, preguntó Bruno, estudiando al hombre que lo había criado en el mundo del crimen. «Te ves diferente. ¿Estás enfermo?» «Conocí a alguien», respondió Antonio misteriosamente, sin poder explicar completamente. ¿Cómo podría explicarle a Bruno, un hombre que había asesinado a sangre fría 37 veces, que una niña de 6 años en un autobús le había hecho cuestionarse toda su existencia? «¿Una mujer?», preguntó Bruno levantando una ceja. «Una niña», respondió Antonio, «una pequeña niña que me preguntó si estaba bien». Bruno lo miró como si Antonio estuviera perdiendo la cabeza. «¿Una niña?», preguntó. «¿Qué clase de amenaza es una niña?» «No es una amenaza», respondió Antonio, sentándose pesadamente en su silla de cuero. «Es lo contrario a una amenaza. Es bondad, pura bondad sin agenda, sin motivo, sin ganancia, solo bondad». Bruno frunció el ceño. En su mundo, eso no tenía sentido, porque en el mundo del crimen, toda bondad tenía un motivo oculto, toda gentileza era calculada. Pero Antonio sentía que había una verdad más grande aquí, una verdad que había estado enterrada bajo décadas de cinismo. «¿Qué sucede con el territorio de Brooklyn?», preguntó Bruno, tratando de traer a Antonio de vuelta a la realidad de sus negocios. «Los Calabra están empezando a presionar», continuó Bruno. «Quieren renegociar los términos. Dicen que si no respondemos agresivamente, se verán débiles». Antonio asintió. Pero su mente estaba en otro lugar, en una niña en un autobús. En la pregunta, «¿Estás bien?». Los negocios continuaron, los asesinatos continuaron, pero cada noche Antonio se encontraba a sí mismo pensando en Sofía, en la sabiduría imposible de una niña de 6 años.
Una semana después, su teléfono privado sonó. Era un número desconocido. Casi cuelga. Casi la rechaza. Pero algo en él le dijo que contestara. «¿Hola?», dijo. «¿Es usted Antonio?», preguntó una voz de mujer. No era la voz de Sofía. Era la voz de una mujer adulta, y estaba furiosa. «¿Quién es usted?», demandó Antonio. «Soy Rachel. Soy la madre de Sofía. La niña que le dio su número de teléfono hace una semana. ¿Quién es usted exactamente? ¿Qué intenciones tiene con mi hija? ¿Por qué le daría su número a una extraña de 6 años?» La voz de la madre, protectora, asustada, comprensible. Antonio reconoció ese instinto. Lo había visto en sus enemigos, en los padres de las personas que había ordenado matar. El instinto de proteger a lo que amabas a cualquier costo. «Mi nombre es Antonio», comenzó. «Conocí a Sofía en el autobús hace una semana. Ella fue muy amable conmigo cuando lo necesitaba». Silencio al otro lado de la línea. «Sofía mencionó a un hombre triste en el autobús», dijo Rachel finalmente, su tono suavizándose ligeramente. «Ella es así, siempre trata de ayudar a los que se ven mal. Siempre ha sido de esa manera, incluso cuando era pequeña. Yo soy enfermera, así que tal vez lo heredó de mí». «Es extraordinaria», dijo Antonio simplemente, «y muy sabia para su edad». Otro silencio. «Ella quiere verte», dijo Rachel finalmente. «He estado discutiendo con ella durante toda la semana sobre esto. Al principio dije que no era seguro, que no deberíamos hablar con extraños, pero ella insistió. Dijo que sabía que eras una buena persona, que solo estabas triste, y que si no hablamos con la gente triste nunca pueden saber que alguien los ama». Antonio tuvo que limpiar una lágrima que había corrido silenciosamente por su mejilla. «¿Qué le dije al número?», preguntó Rachel. «Le dije que podríamos tomar chocolate caliente juntas», respondió Antonio. «Si usted estuviera de acuerdo, por supuesto». «Hay una pequeña pastelería cerca de la estación de metro línea N», sugirió Rachel lentamente. «Se llama Sweet Dreams. Está en una zona segura. Muchas familias van allí después de la escuela, el próximo sábado, 3 de la tarde. ¿Podrías estar allí?». Antonio verificó su calendario. Tenía una reunión importante con sus socios. Tenía que responder a los Calabra. Tenía cosas que eran supuestamente más importantes que una cita con una niña de 6 años y su madre. Sin dudarlo, dijo: «Estaré allí». El sábado llegó lentamente. Antonio pasó toda la semana anticipando el encuentro. Hizo algo que no había hecho en años. Fue de compras, compró chocolates finos, compró un pequeño regalo para Sofía, nada extravagante, solo un pequeño libro sobre niños que ayudan a otros. Se vistió de una manera completamente diferente a su habitual. Traje oscuro, sí, pero sin la corbata de seda italiana que lo marcaba, sin los anillos de diamante que gritaban poder, sin los guardaespaldas obvios. Bruno lo cuestionó, por supuesto. «¿Dónde vas?», preguntó. «A un lugar donde necesito estar», respondió Antonio. «¿Es peligroso?», preguntó Bruno. «De la manera más peligrosa», respondió Antonio, «porque es honesto». Se dirigió a la pastelería solo. Bueno, no completamente solo. Sus hombres estaban en las mesas cercanas, disimulados como clientes ordinarios. Bruno estaba en la tienda de enfrente, vigilando. No era lo ideal, pero para Sofía haría una excepción. Se sentó en una mesa en la esquina. Podía ver la puerta. Podía ver quién entraba y salía. Los viejos hábitos de supervivencia morían lentamente. A las 3 de la tarde exactas, la puerta de la pastelería se abrió. Sofía entró primera, sus ojos explorando la tienda hasta encontrarlo. Su rostro se iluminó como un amanecer después de la oscuridad más profunda. «¡Antonio!», gritó, corriendo hacia él sin una pizca de miedo. Saltó en la silla frente a Antonio, su pequeño cuerpo rebosante de energía. Rachel vino detrás,
mirando a Antonio con una mezcla de cautela y curiosidad. Podía ver el conflicto en sus ojos. Estaba tratando de evaluar al hombre, de medir si era una amenaza para su hija. «Sabía que vendrías», dijo Sofía, tomando una de las manos de Antonio. «Le dije a mamá que vendrías, porque sabía que eres un hombre bueno, aunque intentas ser malo. Puedo ver la bondad dentro de ti». Rachel se sentó lentamente en la tercera silla, estudiando a Antonio con más intensidad. «Gracias por venir», dijo Antonio a Rachel, «y gracias por permitir que Sofía me llame». «¿Quién eres realmente?», preguntó Rachel directamente, sin rodeos. «No eres solo un hombre ordinario en un autobús ordinario. Hay algo en ti, algo diferente, algo que no puedo identificar exactamente, pero que está ahí». Antonio consideró mentir, consideró dar una respuesta vaga, consideró desaparecer y nunca volver. Pero mirando los ojos de Sofía, supo que no podía. «Soy alguien que ha cometido muchos errores», respondió honestamente. «Alguien que probablemente no merece la amabilidad de tu hija. Pero aquí estoy de todas formas, porque ella me dio algo que no sabía que necesitaba». «¿Qué es eso?», preguntó Rachel. «Una razón para querer cambiar», respondió Antonio. Rachel asintió lentamente, como si eso respondiera a algunas de sus preguntas, aunque no todas. «Mi madre dice que las personas pueden cambiar», dijo Sofía, levantando una de las manos de Antonio hacia su mejilla. «Dice que mientras haya vida hay esperanza. ¿Es verdad eso, Antonio?» «Espero que sea verdad», respondió Antonio. Pasaron las horas en la pastelería. Sofía comió 3 pedazos de pastel de chocolate. Después de cada pedazo, exclamaba que era el mejor pastel del mundo. Antonio descubrió que le encantaban los pasteles de manzana con canela. Rachel pidió café y simplemente observaba a su hija interactuar con este hombre misterioso que parecía completamente cautivado por ella. Sofía contó historias sobre su escuela, sobre sus amigos, sobre cómo ella quería ser doctora cuando creciera para poder ayudar a las personas tristes a sentirse mejor. «Porque mi abuelo fue muy triste», explicó Sofía, «y nadie supo ayudarlo. Y creo que si hubiera tenido un doctor que entendiera la tristeza, habría vivido más tiempo». «¿Por qué fue triste tu abuelo?», preguntó Antonio. «Porque hizo cosas malas», respondió Sofía. «Él lo dijo. Dijo que había lastimado a mucha gente y que al final de su vida todo lo que quería era perdón y paz y que no sabía cómo encontrar esas cosas». Antonio sintió como si Sofía estuviera hablando directamente sobre él. «¿Encontró paz?», preguntó. «Un poco», dijo Sofía. «Hacia el final, cuando dejó de luchar contra lo que había hecho, cuando dejó que la gente lo amara a pesar de sus errores, entonces encontró algo de paz». «¿Crees que eso es posible?», preguntó Antonio. «Que una persona que ha hecho cosas terribles pueda encontrar paz». «Sí», respondió Sofía sin dudarlo, «porque mi abuelo lo hizo. No fue completo, pero fue suficiente, fue real». Rachel observaba esta conversación entre su hija y este hombre extraño. Su instinto de madre quería proteger a Sofía, pero su instinto más profundo, su intuición, le decía que este hombre necesitaba a su hija tanto como Sofía parecía necesitarlo a él. Cuando se acercaba la hora del cierre, Sofía se volvió seria. «Prométeme algo», dijo tomando ambas manos de Antonio. «¿Qué cosa?», preguntó. «Prométeme que vas a cambiar. Prométeme que vas a dejar la oscuridad. Prométeme que vas a ser una buena persona, porque sé que tienes bondad dentro de ti. La vi cuando entraste en el autobús, pero también vi oscuridad, mucha oscuridad. Prométeme que dejarás ir esa oscuridad». Antonio sintió un nudo tan grande en la garganta que pensó que podría asfixiarse. De un hombre que se había entrenado para no sentir, que se había endurecido contra todas las emociones, esta niña de 6 años lo estaba llevando al borde de las lágrimas en público. «Lo prometo, Sofía», dijo finalmente, su voz temblando. «Trabajaré en ello, todos los días.
por ti, por tu abuelo, por todas las personas a las que he lastimado. ¿Y nos volveremos a ver?, preguntó Sofía con la preocupación de alguien mucho mayor que 6 años. Sí, respondió Antonio, nos veremos de nuevo, cada semana si quieres, los sábados, aquí, en esta pastelería. Promesa de Pinky, dijo Sofía levantando su meñique. Antonio, el hombre que una vez aterró a ciudades enteras, extendió su dedo meñique y lo enganchó con el de la pequeña niña. Promesa de Pinky, confirmó. Cuando salieron de la pastelería, Rachel se detuvo un momento con Antonio fuera de la puerta. No sé quién eres realmente, dijo, pero sé quién quieres ser, y eso es lo que importa. Antonio asintió. Cuida de ella, dijo. Por favor, ella es especial. Lo sé, respondió Rachel, y lo haré. Parte 3. La transformación. En los meses que siguieron, Antonio Bianchi comenzó a experimentar algo que creía que era imposible. Cambio. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Cada sábado, Antonio se encontraba con Sofía y Rachel en la pastelería. Fue convirtiéndose en el punto más brillante de su semana. El único momento en el que Antonio podía respirar sin el peso de su imperio sobre sus hombros. Sofía creció en su conocimiento de Antonio gradualmente. A través de las historias pudo ver quién era realmente, no solo el criminal, sino el niño que había sido forzado al crimen, el hombre que había estado atrapado en un sistema que no eligió. ¿Por qué no dejaste todo antes?, preguntó Sofía una tarde. Porque tenía miedo, respondió Antonio honestamente. Tenía miedo de lo que sucedería si me iba. Tenía miedo de mis enemigos. Tenía miedo de estar solo. Tenía miedo de que no sabía quién era sin el poder. Ahora lo sabes, dijo Sofía. Eres Antonio, un hombre que toma chocolate caliente los sábados, un hombre que come pastel de manzana, un hombre que puede sonreír de verdad. Antonio sonrió. Era verdad. Estaba descubriendo quién era cuando no estaba siendo un jefe de la mafia. Rachel, inicialmente desconfiada, comenzó a bajar su guardia. Antonio notó los pequeños detalles sobre ella que lo tocaban profundamente. Cómo trabajaba turnos dobles, cómo se preocupaba constantemente por dar a Sofía una buena vida a pesar de tener muy poco. Cómo su belleza provenía no de su apariencia, sino de su bondad interior y su determinación. «Mi mamá es muy fuerte», comentó Sofía una tarde, golpeando el brazo de Antonio para obtener su atención. «Trabaja todo el tiempo porque quiere que yo tenga una buena educación, pero a veces la veo llorar en la noche. Creo que está muy cansada. Creo que llora porque está asustada de que no pueda darnos todo lo que merece». Antonio miró a Rachel, quien estaba sentada en la mesa de al lado, leyendo un periódico viejo. Su expresión estaba cansada. Sus manos estaban ásperas por el trabajo. Sus zapatos estaban gastados de tanto caminar, pero su rostro aún brillaba con amor por su hija. «¿Qué crees que la haría feliz?», preguntó Antonio a Sofía. «Descanso», respondió Sofía sin dudarlo. «Ella necesita descanso. Y necesita saber que todo estará bien, que no tiene que cargar con todo sola, que hay personas que la aman y que quieren ayudarla». Esas palabras se quedarían con Antonio durante semanas. Las decisiones que Antonio tomó en los meses siguientes alteraron el curso de su vida de una manera fundamental. Primero, comenzó a transferir sus activos ilícitos a terceros de confianza. No fue rápido, no fue simple, fue necesario. Sus enemigos comenzaron a presionar. Sus socios lo cuestionaban. Pero Antonio, ahora enfocado en algo mayor que la riqueza y el poder, continuó. Luego, comenzó a alejarse de las operaciones criminales. No todo de una vez. Eso hubiera sido un suicidio. Pero gradualmente, cuidadosamente, estratégicamente, Bruno lo confrontó durante una de sus reuniones privadas en la mansión. «¿Qué estás haciendo?», demandó.
Estás destruyendo todo lo que hemos construido en 30 años. Los territorios están siendo reclamados. Nuestros socios nos abandonan. Los Calabras son más fuertes cada día. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque estoy destruyendo todo lo que no importa, respondió Antonio calmadamente. Estoy destruyendo la ilusión que construimos. Estoy construyendo algo nuevo. ¿Por una mujer y una niña?, preguntó Bruno, incrédulo. La incredulidad en su voz sugería que pensaba que Antonio había perdido completamente la mente. Por una segunda oportunidad, respondió Antonio. Por la posibilidad de ser algo más que lo que he sido. Por la posibilidad de morir en paz en lugar de morir en guerra. Bruno sacudió la cabeza, pero algo en sus ojos sugería que comprendía, aunque no lo admitiera. Bruno también había visto a Sofía una vez. Un sábado la había visto abrazando a Antonio en la pastelería, y había visto cómo la cara de Antonio, la cara de un hombre que no había mostrado emoción genuina en 40 años, brillaba de luz. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Bruno finalmente. «Ayúdame», respondió Antonio. «Ayúdame a salir de esto. Ayúdame a construir algo nuevo, algo legal, algo que no requiera violencia». Bruno fue silencioso durante un largo tiempo. «Tendré que informar a los otros», dijo finalmente. «No te seguirán. Algunos de ellos te verán como un traidor». «Lo sé», dijo Antonio, «y estoy en paz con eso». Un año después de ese primer encuentro en el autobús, Antonio había transformado su imperio de la criminalidad en una serie de negocios legítimos: real estate, importación y exportación, consultoría de negocios, restaurantes. Nada que fuera directamente criminal, todo que era técnicamente legal. Fue un cambio que conmocionó a Nueva York. El temido Antonio Bianchi, volviéndose legitimado. Sus antiguos socios lo consideraban un traidor. Sus antiguos enemigos ahora no sabían si atacarlo o dejar que se fuera. Sus nuevos colegas empresariales lo consideraban una anomalía. Nadie sabía exactamente quién era, pero Sofía supo exactamente quién era. «Sabía que podías cambiar», dijo, sonriendo su brillante sonrisa cuando Antonio le dijo que ya no estaría involucrado en nada criminal. «Te lo dije desde el principio». «¿Cómo podías estar tan segura?», preguntó Antonio. «Porque lo vi en el autobús», respondió Sofía. «La tristeza no viene de la maldad, viene de la soledad, y una vez que alguien no está solo, puede empezar a sanar. Y tú no estabas solo, tenías a mamá, me tenías a mí, así que sabía que podías cambiar». Rachel lo observaba mientras Sofía hablaba, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. Durante el último año, había visto la transformación gradual de Antonio. Lo había visto llorar por primera vez. Lo había visto reír de verdad. Lo había visto convertirse en algo que no creía que fuera posible. «Tengo una propuesta para ti», dijo Antonio a Rachel después de que Sofía se fue al cine con una amiga ese sábado. «¿Una propuesta?», preguntó Rachel cautelosamente, sus instintos de madre poniéndose en alerta. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo Antonio, «un trabajo real, serio, dirigir uno de mis restaurantes. He estado observándote durante todo este año. Veo cómo trabajas, cómo cuidas a Sofía, cómo nunca pides nada para ti. Pero veo tu pasión por la comida. He investigado. Fuiste a la escuela de cocina antes de que Sofía naciera. Abandonaste ese sueño para cuidarla». Rachel lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué harías esto?», preguntó. «Porque Sofía lo querría», respondió simplemente. «Porque tú lo mereces. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Porque quiero que veas que la vida puede ser más que trabajar 2 turnos todos los días». «¿Cuál es el pago?», preguntó Rachel, siempre práctica. «Un salario justo, beneficios, un bono de rendimiento y por supuesto los jueves libres para pasar tiempo con Sofía». Rachel consideró la oferta. Era lo que había soñado durante años, pero también era aterrador. Pasar de ser una trabajadora de bajo nivel a gerenta de un restaurante.
y especialmente de un hombre como Antonio. ¿Y si fracaso?, preguntó. No fracasarás, respondió Antonio con certeza, porque tienes lo más importante. Tienes pasión genuina, tienes experiencia y tienes a Sofía creyendo en ti. Rachel aceptó. Parte 4. El crecimiento. Los años pasaron. Rachel asumió el papel de gerenta y luego de jefa de cocina de un pequeño restaurante italiano que Antonio había adquirido. La transformó en uno de los restaurantes más populares de la ciudad en 2 años. Su comida era extraordinaria. Cada plato era una obra de arte, pero más que eso, su corazón se vertía en cada comida. Los clientes no solo venían a comer, sino a experimentar el amor que Rachel ponía en su trabajo. Comenzó a ganar reconocimiento, primero local, luego regional. Eventualmente, críticos gastronómicos nacionales vinieron a su restaurante y escribieron reseñas que lo pusieron en el mapa. Sofía continuaba en la escuela, prosperando académicamente y socialmente. Su maestra notó que era una niña con una sabiduría rara para su edad. Podía resolver conflictos entre amigos. Podía consolar a otros niños que estaban tristes. Podía ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellos no podían verse a sí mismos. «Quiero ser doctora», anunciaba Sofía cada vez que Antonio le preguntaba sobre sus planes para el futuro. Una doctora que ayude a personas tristes, porque el mundo necesita gente que entienda el dolor, que no juzgue el dolor, que simplemente ayude a las personas a través de él. Antonio sonreía cada vez que escuchaba eso, porque sabía exactamente de quién venía esa compasión. Antonio continuaba sus negocios legales, construyendo un imperio diferente, menos violento, más significativo. Un imperio construido sobre bases sólidas en lugar de arena empapada de sangre. La transformación no fue fácil. Hubo muchos momentos en los que quiso rendirse. Momentos en los que sus antiguos socios lo amenazaban. Momentos en los que sus enemigos pensaban que era débil y lo atacaban. Pero siempre regresaba a los sábados, a la pastelería, a Sofía y Rachel. Bruno permaneció a su lado, ajustándose lentamente a esta nueva vida. Al principio fue difícil para él. Toda su identidad se había construido alrededor de la violencia y el crimen, pero gradualmente vio lo que Antonio veía. Vio la paz, vio la bondad, vio que la vida podía ser algo diferente a lo que habían conocido. Bruno incluso comenzó a acompañar a Antonio algunas veces. Se sentaba en una mesa cercana de la pastelería, vigilando, como siempre. Pero gradualmente comenzó a interactuar más. Sofía incluso le hizo un dibujo una vez, un dibujo de el hombre amable que protege a Antonio. Bruno lo llevó consigo durante meses. 3 años después del encuentro en el autobús, Antonio estaba sentado en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era el fiscal de distrito. «Señor Bianche, es hora de tener una conversación», dijo la voz del otro lado de la línea. No era una amenaza, era más bien un hecho. Antonio sabía que esto vendría eventualmente. Sus antiguos negocios no desaparecían simplemente. Había rastros, evidencia, testigos, personas a las que había herido que querían justicia. Pero cuando se reunió con el fiscal, algo sorprendente sucedió. «He estado investigándote durante años», dijo el fiscal, un hombre de 60 y tantos años con ojos cansados. «He visto tu transformación. He visto cómo sacaste dinero de operaciones ilícitas y lo pusiste en negocios legítimos. He visto cómo ayudas a comunidades, cómo empleas a personas que de otro modo no podrían encontrar trabajo. He visto cómo tu restaurante alimenta a personas sin hogar los domingos». Antonio escuchó en silencio, sin saber a dónde iba esto. «Sé que no puedo perdonar tus crímenes del pasado», continuó el fiscal, «pero tampoco creo en crucificar a alguien que claramente ha cambiado genuinamente. Así que estoy haciendo esto. Tú te declaras culpable de ciertos cargos menores.
Pasas 3 años en prisión, luego eres libre y este archivo se cierra. Era una oferta generosa, demasiado generosa. ¿Por qué?, preguntó Antonio. Porque tengo una hija de 8 años, respondió el fiscal, y ella vino a casa hace poco hablándome sobre un hombre mafioso que cambió su vida porque conoció a una niña amable en un autobús. Ella dijo que eso le daba esperanza, que si un hombre tan malo podía cambiar, entonces tal vez todos podemos cambiar. Que tal vez la compasión es más fuerte que la violencia. El fiscal se puso de pie. Eso es lo que me hizo querer creer en ti, Antonio. La fe de una niña, la fe de tu pequeña Sofía. Antonio pasó 3 años en una prisión federal mínima seguridad. Fue diferente a lo que esperaba, no fue fácil, pero fue significativo. Usó su tiempo para reflexionar, para leer, para escribir cartas a Sofía. Ella le escribía de vuelta en sus letras de niña, con historias sobre la escuela y sus sueños de ser doctora. «Quiero ayudarte cuando salgas», escribió Sofía en una carta. «Quiero que trabajes conmigo para ayudar a personas que han cometido errores como tú, porque creo que tu vida es un ejemplo. Creo que tu historia puede salvar a otras personas». Rachel visitaba cada 2 semanas, aunque con el tiempo las visitas se hicieron menos frecuentes, porque su carrera estaba despegando. Su restaurante se había expandido. Ahora tenía 2 ubicaciones. Era reconocida en la ciudad como una de las mejores chefs jóvenes de la generación. Sofía visitaba todos los sábados. Ella y Antonio hablaban a través del vidrio, se contaban historias, se reían, se reconectaban cada semana. «¿Te arrepientes?», preguntó Sofía una vez. «De la prisión no», respondió Antonio. «Es lo justo. Pero, ¿de cambiar? ¿De conocerte? ¿De conocer a tu mamá? Nunca. Jamás me arrepentiré de eso». «Entonces todo está bien», dijo Sofía, «porque la justicia es importante, pero también lo es el cambio, y tú has hecho ambas cosas». Parte 5. El legado. El día en que Antonio fue liberado, fue Sofía quien vino a recogerlo. Ahora tenía 9 años. Era más alta, más seria en su forma, pero sus ojos aún brillaban con la misma compasión de esos primeros encuentros en el autobús. «Bienvenido a casa», dijo, tomando su mano como si no hubiera pasado ningún tiempo. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Antonio. «Increíble», respondió Sofía. «El restaurante está en todos los periódicos importantes. Pero ella dice que lo más importante es que está en paz, que durmió durante 8 horas seguidas por primera vez en su vida la noche en que conseguiste la libertad condicional». Sonrieron juntos mientras salían de la prisión. En los años que siguieron, Antonio y Rachel comenzaron una fundación juntos. Se enfocaba en ayudar a jóvenes que habían sido encarcelados o que estaban en riesgo de entrar en el crimen. Les ofrecían educación, capacitación laboral, mentoría, oportunidades. Pero más que nada, ofrecían lo que nadie más ofrecía: creencia genuina en que podían cambiar. Sofía fue voluntaria desde que cumplió 14 años, trabajando con niños más pequeños que estaban en riesgo. Les enseñaba lo que ella había aprendido: que siempre hay tiempo para cambiar, que el pasado no define el futuro, que una pregunta simple, hecha con genuina preocupación, podría cambiar el curso de una vida entera. Rachel continuó dirigiendo sus restaurantes, pero ahora también enseñaba cocina a jóvenes de bajos recursos, dándoles la oportunidad que ella casi pierde. Muchos de sus estudiantes se convirtieron en chefs exitosos. Muchos otros solo aprendieron un oficio que les permitió alimentar a sus familias. Antonio, finalmente en paz con su pasado, encontró propósito en su presente. Trabajaba directamente con las personas, en lugar de mandarlas a otros. Visitaba las prisiones, hablaba en escuelas, escribía, enseñaba. Algunos de sus antiguos colegas lo consideraban un traidor. Otros comenzaron a seguir su ejemplo, preguntándose si ellos también podrían cambiar.
Lentamente, el imperio de la criminalidad que una vez fue tan poderoso comenzó a desmoronarse. No porque fue destruido militarmente, sino porque sus líderes comenzaron a cuestionarse si realmente querían continuar viviendo esa vida. 10 años después de ese primer encuentro en el autobús número 7, Sofía estaba a punto de comenzar la universidad. Había sido aceptada en varias escuelas prestigiosas. Universidades Ivy League le habían ofrecido becas completas. Finalmente, eligió una universidad con un fuerte programa de medicina y un énfasis en salud mental. «Voy a la escuela de medicina», le dijo a Antonio durante una cena en uno de los restaurantes de Rachel. «Voy a ser doctora. Voy a especializarme en trauma y redención. Voy a ayudar a las personas tristes a sanar, como lo hiciste tú». «No», respondió Antonio. «Tú no hiciste lo que yo hice. Yo hice lo que tú sugeriste. Tú mostraste el camino. Yo simplemente lo seguí. Lo sabía que lo lograrías», dijo Sofía, «pero solo porque tú quisiste, porque tú estuviste dispuesto a cambiar. La bondad no puede salvar a las personas que no quieren ser salvadas, pero yo sabía que dentro de ti querías. Solo necesitabas que alguien creyera en ti». Rachel tomó la mano de Antonio bajo la mesa. «Eres un buen hombre ahora, Antonio», dijo. «Eras un hombre malo, pero ahora eres bueno». «No», respondió Antonio. «Siempre tuve la capacidad de ser bueno. Solo necesitaba a alguien que me mostrara el camino. Sofía, cuando me preguntó si estaba bien, fue el comienzo. Pero eres tú, Rachel, la que me mantuvo en ese camino, la que me mostró que la bondad era más fuerte que el poder, que el amor era más importante que la riqueza». En los años que siguieron, Sofía se convirtió en una doctora de investigación destacada que trabajaba en salud mental y trauma. Escribió un libro titulado El autobús de la redención, cómo una pregunta simple cambió una vida, que se convirtió en bestseller. En él contó la historia de cómo una simple pregunta en un autobús cambió la vida de un hombre, y cómo ese cambio se irradió hacia afuera, tocando a miles de vidas. El libro fue traducido a 32 idiomas. Fue asignado en universidades de todo el mundo. Fue utilizado en programas de reforma criminal. Antonio, gradualmente, se convirtió en un filántropo conocido internacionalmente. Trabajó con gobiernos para crear programas de reinserción para criminales arrepentidos. Viajó por todo el mundo compartiendo su historia. Mostró a otros que el cambio era posible. Rachel fue nombrada Chef del Año en 3 ocasiones consecutivas. Sus innovaciones culinarias revolucionaron la forma en que los restaurantes podían ser espacios de curación y comunidad. Fue invitada a enseñar en las mejores escuelas de cocina. Escribió su propio libro de cocina con recetas que transmitían amor en cada página. Pero más importante que cualquier reconocimiento externo era lo que sucedía en sus comunidades. Porque los 3 nunca olvidaron de dónde habían venido. Nunca olvidaron que el verdadero éxito no se media en bestsellers o premios, sino en las vidas que habían tocado. Parte 6. 20 años después. 20 años después de ese encuentro en el autobús, se escribió un artículo en el New York Times, titulado «Cómo una pregunta cambió Nueva York». El artículo de 18 páginas contaba la historia completa. Cómo una niña de 6 años en un autobús había hecho una pregunta simple a un hombre triste. Esa pregunta había conducido a su transformación. Y su transformación había conducido a la transformación de miles de otros. El artículo entrevistaba a Sofía, quien para entonces era una reconocida experta en trauma y redención, con oficinas en 3 continentes. También a Rachel, cuyas innovaciones culinarias y su dedicación a la educación la habían convertido en una leyenda en el mundo culinario. Y a Antonio, quien había pasado los últimos 20 años demostrando consistentemente que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la redención
es posible, que una sola persona que cree en ti puede cambiar todo. ¿Alguna vez lamentas haberle hablado ese día en el autobús?, preguntó el periodista a Sofía durante la entrevista. Nunca, respondió ella con una sonrisa. Esa fue probablemente la cosa más importante que jamás he hecho. Y todo lo que vino después de eso, todos los hombres que hemos sacado del crimen, todas las vidas que hemos tocado, todos los corazones que hemos sanado, comenzó con una simple pregunta. ¿Estás bien? ¿Crees que eso fue simple?, preguntó el periodista. No, respondió Sofía. Fue el acto más valiente que jamás he hecho, porque requería que no juzgara, que no tuviera miedo, que simplemente me preocupara por un extraño. Y eso es fácil de decir, pero difícil de hacer, especialmente cuando te enseñan desde pequeño a desconfiar de los extraños, a tener miedo, a juzgar por las apariencias. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a los tres de pie juntos en Central Park, el mismo parque donde habían pasado incontables horas juntos durante los últimos 20 años. Antonio, ahora 62 años, con el cabello gris pero los ojos claros y brillantes. Rachel, ahora 56 años, tan hermosa como siempre, pero de una belleza que venía de la paz interior. Y Sofía, ahora 26 años, con toda una vida dedicada a ayudar a otros. Pero la fotografía más poderosa de todas estaba en la oficina de Sofía. Era una fotografía de ella a los 6 años, de pie en el autobús número 7, sus pequeñas manos en las manos grandes de Antonio. Al lado de esa fotografía había una cita que Sofía había escrito cuando estaba en la universidad. Él estaba roto, yo estaba completa, él tenía poder, yo tenía compasión, él tenía un imperio de miedo, yo tenía una pregunta simple. Descubrí que la pregunta simple era más poderosa que todo lo demás, porque la pregunta simple dice, te veo, te importas, eres digno de cuidado. Los años continuaron. Antonio escribió 2 libros de memorias. El primero, titulado Del autobús a la redención, contaba historias de su antiguo mundo, los asesinatos, las extorsiones, la violencia, pero principalmente contaba cómo fue rescatado de ese mundo por una niña que simplemente preguntó si estaba bien. Un capítulo entero se titulaba La magia de la compasión, y en él describía en detalle cómo la compasión de Sofía lo había transformado de una manera que la violencia nunca podría. Cómo la simple pregunta le había permitido ver el poder dentro de sí mismo que no era destructivo, sino constructivo. Su segundo libro, 30 años de oscuridad, 30 años de luz, contaba la transición de su vida. La primera mitad describía sus crímenes sin adornos. La segunda mitad describía su redención. Ambos libros fueron leídos ampliamente en universidades y prisiones, convirtiéndose en textos de referencia para la reforma criminal. Cuando Antonio cumplió 70 años, fue sorprendido con una celebración que cambió su vida nuevamente. La fiesta se llevó a cabo en el restaurante de Rachel, pero también se extendía a la calle, donde una carpa grande había sido colocada. Se invitó a cientos de personas. Muchos de ellos eran exdelincuentes que Antonio había ayudado a través de su fundación. Muchos eran jóvenes cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de Sofía. Muchos eran simplemente personas que habían escuchado su historia y fueron inspiradas a cambiar sus propias vidas. El alcalde estaba allí. El gobernador estaba allí. Personas que habían trabajado en reforma criminal en todo el país estaban allí. Pero lo más importante, sus amigos estaban allí, sus verdaderos amigos, los que lo amaban no por lo que era, sino por lo que se había convertido. Hace 42 años estaba en un autobús, comenzó Antonio, dirigiéndose a la multitud, su voz temblando ligeramente con la emoción. Estaba herido, estaba perdido, estaba lleno de arrepentimiento por mis acciones pasadas, pero no sabía cómo cambiar.
No sabía si siquiera era posible cambiar. Entonces una niña pequeña me hizo una pregunta simple. ¿Estás bien? Esa pregunta simple cambió todo. No porque fuera una pregunta profunda o complicada. Era simple porque venía del corazón, venía de alguien que genuinamente se preocupaba por un extraño, y ese cuidado, esa compasión, fue lo que me permitió comenzar a sanarme. Se pausó, mirando directamente a Sofía. Luego, conocí a la madre de Sofía, Rachel, y ella me mostró que la bondad podía ser fuerte, que el amor podía ser poderoso, que una persona dedicada a ayudar a otros puede cambiar el mundo de una manera que la violencia nunca podría. Se detuvo nuevamente, su voz volviéndose más fuerte. Sé que muchos de ustedes están aquí porque también estaban perdidos. También estaban en autobuses simbólicos, yendo a ninguna parte. También estaban cansados, heridos, sin esperanza. Y alguien en algún momento les preguntó si estaban bien, o ustedes preguntaron a alguien, y esa pregunta cambió todo. Esa pregunta fue el punto de quiebre. Levantó su copa de champán. Así que esta noche quiero brindar por la compasión, por la simple valentía de preocuparse por un extraño, por la belleza de creer que las personas pueden cambiar, por Sofía, quien enseñó a un hombre mafioso qué significa ser verdaderamente fuerte, por Rachel, quien me mostró qué significa amar sin esperar nada a cambio, y por todos ustedes que han demostrado que la redención es posible. La multitud se puso de pie, aplaudiendo. Algunos lloraban, otros gritaban. Fue un momento puro de humanidad celebrando la humanidad. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido y solo quedaban los tres, se sentaron en la terraza del restaurante de Rachel. La ciudad de Nueva York brillaba abajo de ellos. Millones de historias, millones de vidas. ¿Recuerdas?, preguntó Sofía, tomando la mano de Antonio. Cuando te pregunté si estabas bien en el autobús, ¿sabías entonces cuánto cambiaría eso? No tenía ni idea, respondió Antonio con una sonrisa. Si me hubieras dicho que esa pregunta simple me llevaría a una vida completamente diferente, no te habría creído. Pero aquí estamos. Yo sí lo sabía, dijo Rachel calmadamente. Ambos se giraron hacia ella. ¿Sabías?, preguntó Antonio. Cuando Sofía llegó a casa ese día hablando de ti, explicó Rachel, algo en ella cambió. Ella sabía que era especial. Sabía que había un propósito en ese encuentro. Los niños sienten esas cosas. Ellos saben cuando algo es mayor que sí mismos. ¿Y no tuviste miedo?, preguntó Antonio. Terriblemente asustada, admitió Rachel. Sabía quién eras. Al menos sabía lo que la gente decía que eras. Un hombre peligroso, un criminal, un asesino. Pero Sofía vio algo diferente. Ella vio la tristeza debajo de la dureza, y me preguntaba si tal vez ella tenía razón, si tal vez toda esa oscuridad que veía en ti era solo una coraza, protección, no la verdadera esencia. Eres una mujer extraordinaria, dijo Antonio. No extraordinaria, respondió Rachel. Solo una madre que confía en su hija y que sabía que el amor y la compasión son más fuertes que el miedo. Se sentaron en silencio, viendo la ciudad, pensando en todo lo que habían vivido juntos. Pasaron más años. La fundación de Antonio se expandió internacionalmente. Su trabajo con delincuentes arrepentidos se convirtió en un modelo para otros países. Las Naciones Unidas lo invitó a presentar su enfoque de redención a gobiernos de todo el mundo. El segundo libro de Sofía, basado en su investigación doctoral, fue publicado por una prestigiosa editorial académica y se convirtió en texto de referencia en universidades para el estudio de la compasión y la transformación humana. Los restaurantes de Rachel se convirtieron en instituciones culturales de la ciudad, no solo por la excelencia de la comida, sino por la comunidad que creó.
Era un lugar donde personas de todos los orígenes, de todas las circunstancias, podían venir y ser vistas, ser valoradas, ser alimentadas tanto física como espiritualmente. Pero más que cualquier éxito externo, los tres encontraron lo que realmente importaba. Una noche, mientras cenaban juntos en el penthouse de Antonio, que ahora usaba como un espacio para la fundación, Sofía hizo un anuncio importante. «Me voy a casar», dijo, mostrando un anillo de diamante modesto pero hermoso. «Es doctora también. Trabaja conmigo en el programa de trauma. Somos un equipo, tanto profesionalmente como personalmente». Rachel saltó de su asiento para abrazar a su hija. Antonio simplemente sonrió, con lágrimas en los ojos. «Quiero que seas mi padrino», dijo Sofía a Antonio. «¿Yo?», preguntó Antonio sorprendido. «Tú», confirmó Sofía, «porque tú me enseñaste que las personas pueden cambiar, que el amor es más fuerte que el miedo, que una pregunta simple puede cambiar el mundo. Quiero que estés allí cuando doy el siguiente paso de mi vida, porque tú eres parte de quien soy». Antonio no pudo hablar, solo pudo asentir. Conclusión final. La boda de Sofía se llevó a cabo exactamente donde todos pensaban que debería ser, en el autobús número 7. Bueno, no exactamente dentro del autobús, pero la ceremonia se llevó a cabo en la parada de autobús donde ella había visto a Antonio por primera vez hacía 30 años. Habían decorado el área de manera hermosa. Habían invitado a cientos de personas. El alcalde de Nueva York estaba allí. El gobernador estaba allí. Activistas sociales, reformadores de prisiones, personas que habían sido salvadas por los programas de la fundación, todos estaban allí. Sofía caminó del brazo de Antonio, quien la llevaba hacia el altar donde su novia la esperaba. «¿Estás nerviosa?», preguntó Antonio. «Un poco», respondió Sofía. «¿Tú qué tal?» «Orgulloso», respondió. «Increíblemente orgulloso de ser el hombre que cambiaste». Rachel estaba de pie frente a todos, lista para hacer el primer discurso. 30 años atrás, mi hija hizo una pregunta simple a un hombre en un autobús. Comenzó, su voz clara y fuerte. Esa pregunta cambió nuestras vidas de maneras que no podríamos haber imaginado. Hoy vemos el fruto de esa compasión. Vemos cómo una sola pregunta, cuando viene del corazón, puede transformar no solo a un hombre, sino a una comunidad entera, a un país entero. Miró a Sofía y a su novia. «Ustedes heredan un mundo mejor porque una niña fue lo suficientemente valiente para preocuparse por un extraño, porque creía en la bondad cuando era más fácil tener miedo. Ahora es su responsabilidad continuar esa tradición, continuar preguntando, continuar cuidando, continuar creyendo que el cambio es posible». Los años siguientes vieron cómo la historia se expandía de manera que ninguno de los tres podría haber predicho. Las universidades comenzaron a ofrecer cursos sobre compasión radical basados en la vida de Sofía. Los empresarios citaban el ejemplo de Antonio como prueba de que la redención era posible. Los chefs en todo el mundo visitaban los restaurantes de Rachel para aprender no solo cómo cocinar, sino cómo cocinar con propósito. «¿Recuerdas cuando pensé que todo estaba perdido?», preguntó Antonio una noche, mientras miraban la ciudad desde el techo del restaurante de Rachel. Las luces de Nueva York brillaban como millones de estrellas. «Recuerdo un hombre triste en un autobús», respondió Sofía sonriendo. «Estaba listo para morir», continuó Antonio, su voz reflexiva. «Sabía que mis enemigos vendrían por mí. Sabía que mi vida había sido una mentira construida sobre violencia y dolor. Sabía que no había futuro para alguien como yo. Y luego, una pequeña niña me preguntó si estaba bien. Y de alguna manera, esa pregunta fue el antídoto para todo el veneno que había acumulado durante 40 años. La compasión siempre es el antídoto», dijo Sofía sabiamente, «para cualquier tipo de veneno». «¿Cuándo te volviste tan sabia?», preguntó Antonio con una sonrisa. «Siempre fui así», respondió ella con una risa.
Simplemente necesitabas aprender a escuchar. Rachel vino y se paró entre ellos, una mano en el hombro de cada uno. «Estoy orgullosa de ustedes dos», dijo, «de lo que se han convertido, de las vidas que han tocado. Pero más que nada estoy orgullosa de cómo se trataban el uno al otro, con respeto, con amor, con compasión. No sería posible sin ti», dijo Antonio. «Y no sería posible sin ustedes», respondió Rachel. Los tres se abrazaron bajo las estrellas, viendo la ciudad que tanto había cambiado desde ese primer encuentro en el autobús. La redención continúa. A los 85 años, Antonio escribió su testamento final. No era solo sobre dinero y bienes, era sobre el legado que dejaría. La fundación sería dirigida por Sofía después de su muerte. Sus negocios legítimos irían a Rachel y su familia extendida. Sus obras de arte y colecciones personales irían a museos. Pero lo más importante en el testamento fue una carta dirigida a cualquiera que alguna vez la leyera. La carta decía así: «Si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Tengo algo importante que decirte. Durante mi vida cometí errores terribles. Hice daño a muchas personas. Construí un imperio sobre mentiras, miedo y violencia. Mi nombre fue sinónimo de terror. Mi legado fue sufrimiento. Pero antes de que fuera demasiado tarde, antes de que mi cuerpo me abandonara completamente, conocí a dos personas que me mostraron un camino diferente. Una era una niña de 6 años que simplemente preguntó si estaba bien. La otra era su madre, quien demostró que la bondad es más fuerte que cualquier fuerza en este mundo. Si estás leyendo esto y estás donde yo estaba hace 40 años, quiero que sepas algo importante. No es demasiado tarde. Siempre hay tiempo para cambiar. No necesitas un milagro. No necesitas una intervención divina. Simplemente necesitas permitir que alguien te haga una pregunta simple. ¿Estás bien? Y necesitas estar lo suficientemente valiente para responder con honestidad. Necesitas admitir que estás sufriendo, que estás perdido, que necesitas ayuda. Porque eso es lo que la mayoría de las personas malvadas no hacen. No admiten su debilidad, no piden ayuda, no permiten que otros los amen. Pero si tú eres diferente, si tienes el coraje de ser vulnerable, entonces todo es posible. La redención no es fácil. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es posible, y vale cada segundo de dolor, cada momento de duda, cada lágrima que derrames en el camino. Porque al final descubrirás algo maravilloso, que eres digno, que mereces amor, que mereces una segunda oportunidad. Eso es lo que Sofía y Rachel me enseñaron, y es lo que espero que ahora sepas. Con respeto, gratitud y esperanza infinita, Antonio Bianche PS. Si alguna vez te encuentras en un autobús, en una parada de autobús, o simplemente viendo a alguien que se ve triste, por favor, haz lo que Sofía hizo por mí. Pregunta. Solo pregunta. ¿Estás bien? Porque esa pregunta simple podría cambiar su vida y podría cambiar la tuya también. Cuando Antonio finalmente se fue en paz. Sofía estaba a su lado sosteniéndole la mano. Rachel estaba en la otra habitación, preparando el café que siempre habían compartido los sábados durante 40 años. Sus últimas palabras fueron simples. «Gracias por preguntarme si estaba bien». Y luego se fue. La noticia de la muerte de Antonio viajó por todo el mundo. Los periódicos lo llamaron el delincuente que encontró la redención. Las universidades ofrecieron cursos sobre su vida. Las fundaciones fueron nombradas en su honor. Los gobiernos revisitaron sus políticas de reforma criminal basadas en su modelo. Pero lo que realmente importaba era lo que sucedió en las comunidades que había tocado. Personas que habían sido salvadas por su fundación comenzaron a fundar sus propias organizaciones de caridad.
Personas que habían sido alimentadas por la compasión de Rachel abrieron sus propios restaurantes con propósito social. Personas que habían sido sanadas por la medicina de Sofía se convirtieron en defensores de la salud mental. Todo comenzó con una pregunta. ¿Estás bien? Epílogo. 30 años después. 30 años después de la muerte de Antonio, el Museo de Historia de Nueva York abrió una exposición permanente titulada Del autobús a la redención, la historia de Antonio Bianche. La exposición era extensa, ocupaba 3 pisos enteros del museo, mostraba la vida completa de Antonio, sus crímenes sin adornos, su transformación, su legado. Había una sala dedicada al crimen. Aquí, los visitantes podían ver casos reales en los que Antonio había estado involucrado. Documentos judiciales, testimonios de víctimas. No era agradable, no era cómodo, pero era necesario. Luego, había una sala dedicada a la transformación. Aquí todo cambiaba. Las paredes eran más luminosas. Las historias eran de esperanza. Había documentos sobre la fundación, cartas de personas que habían sido salvadas, fotografías de Antonio en la prisión, escribiendo, en la pastelería, sonriendo por primera vez, pero en el centro de la exposición estaba el asiento del autobús número 7, donde todo comenzó. Hay una fotografía del autobús completo con una pequeña placa debajo. Aquí, el 14 de junio de 2009, una niña de 6 años preguntó, ¿estás bien?, a un hombre triste. Esta pregunta simple comenzó una cadena de eventos que transformó no solo a un hombre, sino a una ciudad, una nación, el mundo. Y arriba de esa fotografía están las palabras de Sofía, ahora una mujer de 56 años. Él estaba roto, yo estaba completa, él tenía poder, yo tenía compasión, él tenía un imperio de miedo, yo tenía una pregunta simple. Descubrí que la pregunta simple era más poderosa que todo lo demás, porque la pregunta simple dice, te veo, te importas, eres digno de cuidado, eres digno de salvación. Rachel vivió hasta los 95 años, rodeada de sus familiares extendidos y sus cientos de hijos de la comunidad que ella había criado a través de sus restaurantes y su amor incondicional. Hasta el final de su vida continuó cocinando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque para ella la cocina era un acto de amor. Cada plato que preparaba era una oración. Cada comida que servía era una bendición. Sus últimas palabras, murmurándolas mientras se desvanecía, fueron: sigan preguntando, sigan cuidando, sigan amando. Sofía se convirtió en una de las principales autoridades mundiales en trauma, redención y salud mental. Escribió 5 libros más, todos basados en el viaje que ella, Antonio y Rachel compartieron. Se le ofreció un puesto como profesora en Harvard, como directora de investigación en los Institutos Nacionales de Salud, como asesora del presidente, como directora del Instituto Nacional de Salud Mental. Pero Sofía continuó eligiendo trabajar en las comunidades. Eligió seguir siendo una médica que ayudaba a personas reales con problemas reales. Eligió pasar los sábados en la pastelería donde todo comenzó, aunque ahora con estudiantes y mentís en lugar de Antonio y Rachel. En sus 80 años, Sofía fundó una organización internacional llamada La Pregunta, con la misión simple pero poderosa de enseñar compasión radical a través del acto de preocuparse genuinamente por otros. ¿Estás bien? Se convirtió en más que una pregunta. Se convirtió en un movimiento global. Las escuelas enseñaban a los niños a hacer la pregunta. Los terapeutas la usaban en sus prácticas. Los trabajadores sociales la incorporaban en sus protocolos. Las cárceles la enseñaban a los reclusos. Los líderes empresariales la mencionaban en sus charlas. Lo simple se convirtió en revolucionario. La pregunta se convirtió en poder. Mensaje final.
Y así, mis amigos, termina la historia de Antonio, Sofía y Rachel. Una historia que comenzó en un autobús ordinario, con una pregunta ordinaria, pero que cambió el destino de 3 personas de maneras extraordinarias. Una historia que se extendió mucho más allá de esos 3, tocando a millones. Lo que esta historia nos enseña es profundo y transformador. Es fácil juzgar a las personas por lo que fueron. Es fácil creer que alguien no puede cambiar, que alguna persona es demasiado corrupta, demasiado perdida, demasiado rota para ser salvada. Pero la verdad es que todos tenemos la capacidad de cambiar. Todos llevamos tanto luz como oscuridad dentro de nosotros. La pregunta es simplemente, ¿quién nos mostrará el camino hacia la luz? Para Antonio fue una pequeña niña que simplemente se preocupó lo suficiente como para preguntar si estaba bien. Tal vez en tu vida alguien ya ha hecho esa pregunta. Tal vez tú eres la persona que necesita hacerle esa pregunta a alguien más. Porque aquí está el secreto que Antonio aprendió, que Sofía siempre supo, que Rachel demostró con cada acto de su vida. No se necesita un milagro para cambiar el mundo. No se necesita dinero, poder o autoridad. Se necesita compasión, se necesita la simple valentía de preocuparse por alguien. Se necesita el coraje de hacer una pregunta simple. ¿Estás bien? Esa pregunta puede parecer insignificante, pero es revolucionaria, porque es un acto de reconocimiento, es una declaración de que esa persona importa, que su dolor importa, que su vida importa. En nuestro mundo, donde todos estamos apurados, donde todos estamos distraídos, donde todos estamos lidiando con nuestros propios problemas, hacer esa pregunta es un acto de resistencia. Es resistencia contra la indiferencia. Es resistencia contra la dureza. Es resistencia contra la idea de que algunas personas no merecen ser salvadas. Espero que hayas disfrutado esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque realmente te importó. Y eso es lo importante. Eso es lo que hace que esta historia sea significativa. Por favor, no olvides darle like a este video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias que inspiran cambio. Y recuerda, cada día tienes la oportunidad de ser como Sofía, de hacer una pregunta simple a alguien que podría estar sufriendo en silencio, de preocuparte genuinamente por un extraño, de creer que las personas pueden cambiar, porque esa pregunta podría cambiar su vida y podría cambiar la tuya también, porque el poder no está en la violencia, el poder no está en el dinero, el poder no está en la autoridad, el poder está en la compasión, el poder está en la pregunta, el poder está en creer en alguien cuando nadie más cree. Así que cuando salgas de este video, cuando vuelvas a tu vida, recuerda, hay alguien cerca tuyo que está sufriendo en silencio. Hay alguien que necesita que le hagas esa pregunta. Sé como Sofía, sé valiente, sé compasivo. Haz la pregunta, porque juntos, una pregunta a la vez, podemos cambiar el mundo. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.